¿Qué tal? Un saludo cordial, amigos televidentes del canal Congreso. Hoy tenemos un invitado especial con motivo de esta programación que hemos diseñado para el comienzo del año 2024. Es el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Este año el Papa Francisco creó como cardenal al arzobispo de Bogotá, a Monseñor Rueda Aparicio. Él es presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. El año que acaba de terminar, el 2023, ha sido bueno para usted. Carlos, un saludo comenzando este año 2024 y a todos los televidentes que están unidos con nosotros con el canal del Congreso. Pues realmente los tiempos tienen toda clase de posibilidades, desafíos, sí, pero el tiempo es bueno en la medida en que uno con actitud positiva lo asuma. Y yo creo que lo hemos asumido en la lucha y el trabajo de cada día, pero llenos de la alegría de la presencia del Señor. ¿Usted qué es, cardenal? ¿De dónde es y qué ha hecho? Usted es teólogo, sabemos que usted es teólogo. Es importante la trayectoria que usted ha tenido en la Iglesia Católica. Y antes que ser teólogo, soy cristiano, soy un ser humano. Nací en San Gil, en Santander, una familia de 12 hermanos, yo soy el número 12, el número 10. Mi padre y mi madre ya murieron y nosotros hemos crecido en un ambiente familiar normal, sin pretensiones, sirviendo, trabajando en distintas profesiones y a mí pues el Señor me llamó a esta vocación y en medio de mi vocación el Señor se ha manifestado misericordioso permanentemente conmigo, pero más que teólogo soy cristiano, soy ser humano y he sido permanentemente sacerdote. ¿Cuándo sintió y cómo sintió ese llamado de Dios para la vocación? Carlos, eso es una pregunta difícil de responder. ¿Por qué? Porque es como en un crescendo, como que poco a poco, uno no puede decir fue tal día. Pero si yo hundiera las raíces y buscara las últimas raíces de mi vocación, tendría que encontrarlas en el ambiente de mi papá y mi mamá, de trabajo, de deporte, de diálogo, de oración, una familia normal, numerosa, santanderiana, pero normal. Y la Eucaristía los domingos, no era más. Pero después el Señor fue llamándome de una manera más diáfana y yo fui encontrando cuando trabajaba en una fábrica de cemento de San Gil que me hacía una pregunta: ¿cuál va a ser mi futuro? ¿A qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué vale la pena para mi vida? Y fui encontrando que el Evangelio, que la palabra de Dios, que el servicio pastoral me llamaba la atención, más que fascinarme. Han pasado los años, tengo 34 años de ordenado y puedo decir, para mí, la vida es Cristo, como dijo San Pablo. Qué bueno. ¿Qué hacía usted en la fábrica de cemento? Allí se hacía control de calidad en el laboratorio, ensayos químicos y físicos de tanto la materia prima como del cemento blanco y gris que salía, y es control de calidad permanentemente, ensayos en un laboratorio para saber que la materia prima tiene la calidad que el producto lo requiere y que el producto está en calidad en todas sus condiciones para ponerlo en el mercado. ¿Cuántos años hace que usted es obispo? Yo desde el año 2012, hace 11 años, voy a cumplir ahorita en abril de este año 2024, voy a cumplir los 12 años de ser obispo. 12 años. ¿Y qué sintió cuando el Papa le impuso el cardenalato? Una emoción indescriptible, porque es estar junto al primer Papa latinoamericano, el Papa Francisco. Es un signo muy bello porque le entrega a uno el Papa un anillo muy simbólico que tiene a San Pedro y a San Pablo, ambos mártires y ambos llamados por el Señor, y en el centro la persona del Señor Jesús, como diciendo apóstoles al estilo de Pedro y Pablo, pero con Cristo en el centro. ¿Qué papel desempeña un cardenal en la Iglesia Católica? Bueno, un cardenal es ante todo un amigo cercano, servidor cercano del sucesor de Pedro, del apóstol Pedro, y algunos tienen unos compromisos dentro de la Santa Sede, dejan las diócesis, el Papa los convoca y los llama allí a servir. A mí me ha pedido que sirva en una organización que tiene lugar en la Santa Sede y que la creó el Papa Pío XII en su tiempo, y que es la CAL, Comisión Pontificia para América Latina, de tal manera que ese es mi escenario de colaboración a nivel universal. Pero mi gran tarea es la capital de Colombia, es la Arquidiócesis de Bogotá, con mis obispos auxiliares, con los presbíteros, con las religiosas y con los laicos, niños, jóvenes, adultos de esta ciudad. La última conversación personal con el Papa, ¿sobre qué fue? Sobre el sínodo.
hablando sobre el sínodo, hablando de la renovación de la iglesia, hablando de la esperanza que debe infundir siempre nuestra predicación del Evangelio, hablando de caminar como pueblo de Dios para servirle a la humanidad. Exacto, sínodo quiere decir caminar juntos. ¿Para qué es ese sínodo? Porque comenzó una etapa en el 2023 y seguirá en el 2024. Sí, de lo que se trata es, técnicamente hablando, es de recibir todo lo que el Concilio Vaticano II nos dio en ese ayornamiento, en esa pregunta sobre la Iglesia. Iglesia, ¿qué piensas de ti misma? Y que fue en la década de Juan XXIII y luego de Pablo VI. Señor Cardenal, el sínodo ha sido pues uno de los hechos más importantes en el último año en el pontificado del Papa Francisco. ¿Qué es el sínodo? ¿Para qué es? ¿Qué significa? Sínodo significa caminar juntos. Lo que busca el Papa es hacernos sentir lo que el Vaticano ya nos había dicho: somos pueblo de Dios, hombres y mujeres, y todos estamos llamados. No es solamente el servicio evangelizador de los sacerdotes y de las religiosas, sino de todo el pueblo de Dios, de todas las expresiones humanas. Por lo tanto, nos está llamando a la comunión, a la participación y a la misión activa permanente. Está como creando una nueva instancia o un nuevo ambiente en la Iglesia Católica Mundial, el Papa Francisco, con este sínodo. Sí, el Papa ha insistido en varios temas. Ha insistido en el tema de la fraternidad, de tal manera que se viva dentro de la Iglesia y que se viva por fuera de la Iglesia, que todo ser humano sea reconocido con el rostro de hermano, de hermana, de tal manera que nos podamos sentir miembros de la misma familia humana y servidores unos de otros. Pero también el Papa ha tocado temas muy centrales de la evangelización en una actitud misericordiosa de abrir las puertas. Él ha insistido: todos, que todos tengan cabida dentro del recinto, llamémoslo así, recinto universal de la Iglesia Pueblo de Dios. Señor Cardenal, ¿será que él está preparando el camino para la salida, el Papa Francisco? Bueno, yo creo que el Papa es muy consciente y desde el comienzo dijo: en el momento en que sea, tengo lista la carta firmada para la renuncia, porque es que después de Benedicto XVI, que cambió y partió la historia última en dos, después de 400 años que un Papa no renunciaba, el mismo Papa Francisco es de esa mentalidad: en el momento en que ya la salud no lo permita, estaré dispuesto a renunciar. Pero yo creo que el sínodo más bien está preparando la Iglesia para estos tiempos, ayornarla y ponerla a dialogar con la humanidad y los grandes desafíos del universo. ¿Ha sido un buen Papa Francisco? Magnífico, magnífico. Yo creo que cada Papa es una elección del mismo Señor en su misericordia y del plan de salvación que conduce el Espíritu Santo. Y yo creo que el Papa Francisco, que es el primer Papa latinoamericano, ha puesto en primera escena, allá desde el Vaticano, todo el bagaje y toda la experiencia, la alegría misionera que tenemos las culturas latinoamericanas. Señor Cardenal, el mensaje que usted dirigió a los colombianos a finales del año 2023 es de esperanza y de preparación para la reconciliación entre los colombianos, para que haya paz en el país. Usted ha sido uno de los abanderados a nombre del episcopado colombiano para fomentar esa semilla de la paz. ¿Cree que es posible este año 2024 tener paz en Colombia? Yo creo que es posible cada año avanzar. Es necesario ser realistas. Hay problemas muy delicados como el narcotráfico. Y ese problema del narcotráfico, si no lo abordamos, si no profundizamos, si no reflexionamos y nos comprometemos para crear una cultura sin narcotráfico, el narcotráfico siempre pondrá armas, violencia, muerte y miedo. Por lo tanto, es necesario que nosotros abordemos problemas tan gruesos como el del narcotráfico, y eso necesita pausa, necesita tiempo y sobre todo decisión de todos los colombianos. Usted ha sido muy claro en decir que hay que tratar ese tema del narcotráfico no para legalizarlo, sino para superarlo. ¿Qué quiere decir? Así es, Carlos, porque es que algunos piensan que dialogar con este tema, con los eslabones del narcotráfico que empiezan con el cultivador y terminan después de pasar por el procesador y el comercializador,
llega al eslabón último, que es el consumidor, en cualquier parte del mundo. Entonces hay que dialogar con los seres humanos. Es que el narcotráfico es un fenómeno, pero detrás del fenómeno están los seres humanos. Hay que hablar con los seres humanos para que haya una conciencia de vida, de reconciliación, y eso nos llevará a liberarnos. Entonces no buscamos avalar y decir sigamos en lo mismo o justifiquemos el narcotráfico por X o Y razón, sino para decir pongámonos de acuerdo y juntos seamos capaces de dar un paso adelante y de superar esta esclavitud, porque es una esclavitud el narcotráfico. Y a pesar de las dificultades, hay que continuar el diálogo. Sin dar un paso atrás. El camino racional, el camino humano es el diálogo. Los otros caminos son agravantes, que es tratar de solucionar todo por vías violentas, por vías armadas. Eso ya lo ha experimentado la humanidad y ha fracasado. El siglo XX nos trajo 2 guerras mundiales, la segunda con una catástrofe humanitaria en Europa. Por lo tanto, nosotros debemos leer nuestra propia historia humana en los distintos continentes y darnos cuenta que los países que han sido capaces de dialogar son capaces de superar los problemas por más graves que parezcan. Pero a veces el interlocutor nos desanima. Un interlocutor como el ELN que insiste en que debe seguir secuestrando para financiarse, en que hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa. De pronto eso desanima a los colombianos. Pero los colombianos no debemos desanimarnos por un actor que de esta manera presenta las cosas. Nosotros debemos tener un compromiso, todos los colombianos. Lo que buscamos es el bien de las futuras generaciones. Estoy pensando en los nietos de ustedes, estoy pensando en las generaciones que están naciendo en Colombia, en nuestros hogares. Ellos deben esperar y tienen derecho a esperar una Colombia reconciliada. Puede ser que haya muchos factores y muchos grupos, el mismo ELN con su pensamiento de seguir secuestrando, de seguir haciendo acciones delictivas en cualquier parte de las regiones, pero nosotros no podemos flaquear. Avanzamos y avanzamos unidos con el diálogo y buscando siempre la reconciliación y el desarrollo humano integral de todas las regiones de nuestro país. A propósito, esta es una conversación que se repite de lo que fueron los diálogos con las FARC, que también llegaban en un momento de desánimo para los colombianos, de desconsuelo, de pronto de incertidumbre, y hasta algunos querían que se tirara la toalla ya y no siguiera el diálogo. Y la Iglesia colaboró para que persistiera el diálogo y llegó a un buen término la negociación con las FARC. Así es, y ahí avanzamos. Alguien creía que la FARC no iba nunca a ceder y dieron el paso. Ahora, no podemos pretender resultados del 100%. El 100% es el cielo. Nosotros siempre estaremos en proceso. Y con el ELN también hay que tener la certeza de que caminamos, buscamos la paz y no depende de ellos, depende de nosotros los colombianos y los llevaremos a ellos a ese escenario de paz. Pero hay que dar pequeños pasos sin desistir y la Iglesia estará siempre acompañando. Y cuando digo Iglesia, digo los obispos, la Conferencia Episcopal Colombiana, todos los sacerdotes allá en las regiones, en los barrios, acompañando al pueblo de Dios sin armas, con la buena noticia del Evangelio que nos enseña Jesús el Señor, camino de no violencia y de fraternidad. Señor Cardenal, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que ha tenido en los últimos 12 meses el episcopado colombiano para llevar la palabra de Dios hasta el último rincón del país? Bueno, hemos tenido varios problemas, pero voy a destacar uno, y es el sufrimiento que nosotros tenemos en las regiones porque los grupos armados siguen intimidando a los campesinos. Esa ilegalidad, esa cultura de muerte y de ilegalidad hace que nuestras comunidades sufran mucho y entonces los sacerdotes también padecen ese sufrimiento allí con ellos, pero no los abandonan, siguen acompañándolos. Yo creo que ese ha sido un gran sufrimiento del último año y estamos llamados a asumir esa cruz y a seguir adelante con nuestras comunidades. ¿Cada día es más difícil encontrar jóvenes con vocación para el sacerdocio? Sí, hay olas históricas, hay curvas bajas en algunas décadas. Después del Concilio Vaticano II, en la década final de los 60 y comienzo de los 70, era una curva baja. Después vino un ascenso y llegó un número grandísimo, se abrieron seminarios en Colombia. Yo creo que esas oscilaciones no deben asustarnos a nosotros, pero sí comprometernos para que haya familias estables y para que haya personas
hombres y mujeres que se cuestionan cuál es mi vocación y cómo puedo servir. Y aprovecho para hacer un llamado a los jóvenes que están inquietos y que quieren servir y que conocen la persona de Jesucristo o han escuchado hablar de Él y dicen, yo en medio de mis fragilidades y limitaciones también quiero entregar mi vida a la evangelización. Sí, el episcopado colombiano desde hace varios años ha venido tratando el tema de la cultura del cuidado. Háblenos de la cultura del cuidado porque muchos no conocemos en realidad el fondo de esa cultura del cuidado que fue diseñada para combatir la pederastia dentro de la Iglesia Católica. Comencemos diciendo que la pederastia es algo que nos hace daño a todos y que nos causa un dolor, una gran herida, una vergüenza dentro de la Iglesia, pero que nosotros reconociendo nuestro pecado no nos quedamos mirando hacia atrás o autoflagelándonos y diciendo de aquí no vamos a salir porque estaríamos contradiciendo el Evangelio. Estamos diciendo, aún reconociendo nuestras fragilidades, nuestros pecados profundos, siendo nosotros vasijas de barro, queremos avanzar y por eso estamos proponiendo y estamos trabajando seriamente, Carlos, en todas las jurisdicciones eclesiásticas del país, desde el Amazonas hasta la Guajira, en cada diócesis, construyendo lo que se llaman los protocolos de la cultura del cuidado, que llevan a la protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y personas vulnerables, de tal manera que nosotros podamos crecer en el respeto a la persona humana y ganarle el combate a ese flagelo y que ha generado tantas heridas, que es la pederastia, pero además ser como un signo para otras instituciones, para que vean que la cultura del cuidado requiere la participación de las familias, de las instituciones eclesiales, de las instituciones civiles, de los medios de comunicación, de tal manera que defendamos nuestros ambientes y sean ambientes seguros. En la diócesis tenemos algo que se llama la oficina del buen trato, de tal manera que si alguien se siente ofendido en este campo, puede venir, es recibido su denuncia y se pone en camino, tanto canónicamente como con las autoridades civiles, una búsqueda de que las situaciones se aclaren y que podamos no retroceder, sino todo lo contrario, avanzar en el cuidado para que haya entornos protectores y seguros en nuestra iglesia. Sí, respetando las opiniones que tienen varias personas, muchas personas, entre ellos algún periodista o varios periodistas, en el sentido de que la Iglesia ha sido cómplice o silenciosa frente a este fenómeno, usted está diciendo que no, que al contrario, tiene una actitud proactiva el episcopado colombiano para enfrentar ese problema. Es tan proactiva que muchas situaciones ya se llevaron canónicamente y la Santa Sede ha dimitido a varios sacerdotes, que las autoridades civiles han recibido la información de la Iglesia y han hecho procesos civiles y se ha llegado a sentencias condenatorias. Pero además, es que cuando llega una denuncia tiene que haber un proceso debido. No se puede de una vez prejuzgar y condenar, eso no lo podemos hacer. Además, es muy importante saber que nosotros en la Conferencia Episcopal creamos la primera oficina del buen trato de toda la Conferencia Episcopal. En esto ha jugado un papel muy importante Monseñor Luis Manuel Ali Herrera, obispo auxiliar de Bogotá y además secretario general de la Conferencia Episcopal, que con un grupo de psicólogos, psiquiatras, abogados, comunicadores, está trabajando y se ha desplazado por todas las jurisdicciones del país, faltan algunas todavía, pero construyendo grupos de personas bautizados y miembros de distintas profesiones para que construyamos la cultura del cuidado. Eso está dando seguridad y esperanza a todas las familias de nuestras parroquias. Señor Cardenal, al ser usted integrado como miembro de pleno derecho al Colegio Cardenalicio para elegir y ser elegido, ¿no se descarta que de pronto alguien proponga su nombre para papa? Yo creo que nadie estará en tanta equivocación, pero yo lo que sí creo, y me lo dijo un habitante muy sencillo de un barrio de la Ciudad Bolívar, aquí en Bogotá, después de una celebración, se me acercó un señor ya mayor y me dijo, señor arzobispo, ahora que usted es cardenal, yo estoy orando mucho por usted. Y yo le dije, gracias. ¿Y por qué? Dijo, porque quiero que usted, cuando esté en el cónclave, sea un elector responsable. Y eso es lo que yo quiero ser. Me lo dijo el Señor a través de una persona muy sencilla que lo tiene claro. Yo no seré nunca postularán mi nombre, pero yo sí debo ser un elector responsable por el bien común de la Iglesia Universal.
Los cardenales no pueden hacer campaña, pero usted ya tiene candidato. Yo le estoy pidiendo al Espíritu Santo que si él tiene el candidato me lo vaya sugiriendo. Muy bien, ha sido muy amable, muy amena la conversación con el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. Que tenga un buen año usted y la Iglesia Católica y los feligreses católicos. Gracias, Carlos, y gracias a todo el equipo de trabajo del Congreso y a todos los congresistas de nuestro país, a todas las familias, que el Señor nos dé un año caminando juntos, reconociéndonos como hermanos en las diferencias y avanzando, progresando siempre. Ni un paso atrás, siempre adelante. Que el Señor los bendiga y acompañe. Amén. Y a ustedes, muchas gracias por la sintonía. Sigan ustedes en el canal Congreso.